Agradecimiento a todos ustedes y la bienvenida, y también al ingeniero que ya teníamos tiempo de habernos perdido un poquito. Voy a dar lectura al currículum del doctor Ismael Aarón Sánchez Díaz, es su nombre completo, médico cirujano y partero, especialista en traumatología y ortopedia, con subespecialidad en cirugía percutánea de columna y control del dolor. Tiene un diplomado en ozonoterapia, tiene un doctorado en teología, por lo que es doctor también, y fue maestro de anatomía en medicina y fisiatría de la UVM. Este es un resumen que yo le pedí porque luego nos pasamos media sesión leyendo currículos, así de que bienvenido, muchas gracias, doctor, al momento que usted guste empezar. Qué amable, no, pues muchas gracias por la invitación, muy halagado porque me hayan tomado en cuenta para esta sesión. Y pues sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Es el tema de la osteoartrosis. Nuevamente, está mi nombre completo, todo lo que mencionó el colega Cobos. Usted los va a ir pasando, ¿verdad? Sí, ahí va. Sí. Él lo pasa. Sí. Ahorita se empieza a mover la diapositiva. Ok. Muy bien. Bueno, es nada más unas fotografías de participaciones que he tenido en lo que es la televisión, Canal 28. Este es con Región Vivo TV, con Javier López Garay, el ex Wichiban. Son las cédulas profesionales. Tengo cédula profesional como médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo cédula profesional como médico especialista también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y una cédula como deportiva, terapéutico, avalada por la RENADEP. Entonces, pues, un poquito de las cédulas que manejo en lo que es la osteoartrosis. Les comento que es la enfermedad reumática más frecuente. ¿En quién se presenta? Definitivamente se presenta en la edad avanzada. Causa, motivo por la que se presenta esto, principalmente se debe al envejecimiento que vamos teniendo con la edad, y esto va propiciando el desgaste de la articulación. Recordando que el envejecimiento de todos inicia de los 30 años en adelante. Por eso siempre vemos la vida útil de los deportistas entre los 20 y 30 años. Ya un deportista arriba de los 30 años ya lo empezamos a ver veterano. 35, 40 ya está muy grande. Ya lo vemos en gol, por ejemplo, nada más para cambios, para hacer la jugada. ¿Cuál es la causa por la que se puede llegar a producir este desgaste articular, esta osteoartrosis o esta osteoartritis, que son los tres términos con los que se conoce el desgaste articular? Realmente un origen claro no tenemos, pero sí ha habido tendencia hereditaria. A veces todos los miembros de una misma familia llegan a tener este tipo de desgaste. Claro, si aunamos a que la persona tiene un sobrepeso, va a tener más alta probabilidad de tener desgaste articular o osteoartrosis a una edad más temprana. El sobreuso, sí, como mencionan, todo con medida y nada con exceso. El sobreuso de nuestras articulaciones también puede producir un desgaste articular.
Me toca ver mucho maratonistas en la consulta y a veces para los 30, 40 años ya tienen unas rodillas pues de 60 años, de 70, de 80. Fue tanto el sobreuso que le dieron que se desgastaron a una edad más temprana. Traumatismo, definitivamente, sobre todo las fracturas intraarticulares, por más bien que se operen, aumentan el riesgo de tener un desgaste articular postraumático prematuro. Las deformidades, claro, aquellas personas que tienen varo o valgo, es decir, ya sea que tengan valgo, rodillas en X o piernas en X y varo, las rodillas separadas o piernas de charrito. El tabaquismo también aumenta aquellas personas que tengan un tabaquismo crónico de muchos años y de una buena cantidad de cigarros día, van a tener un aumento de desgaste articular. Esto es debido a que el tabaquismo disminuye la circulación sanguínea o hace que los vasos sanguíneos tengan una vasoconstricción, por lo cual tengan una menor irrigación todas las estructuras de nuestro cuerpo. Es decir, definitivamente no nomás nos afecta a nivel articular, todo el cuerpo se ve afectado con el tabaquismo. Fracturas, como lo mencioné, causan lo que es la osteoartrosis y las inyecciones de cortisona. Es muy común que vayan los pacientes con dolor de rodilla, les hacen una infiltración con dexametasona o cualquier otro tipo de cortisona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sí, el paciente va a salir muy contento porque ese día o al día siguiente ya desapareció definitivamente el dolor, pero sabemos que la cortisona a la larga no cura. ¿Qué va a producir? La cortisona a la larga produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que va a producir ahorita como mejoría, 10 años después va a tener un desgaste articular más pronunciado y no va a ser gracias a la edad, sino va a ser gracias a la inyección que se le puso. Por lo tanto, es importante evitar el uso de las inyecciones de cortisona intraarticulares. Sabemos que la osteoartrosis inicia generalmente alrededor de los 50 años. Por estadística se ha visto que es más común en mujeres que en hombres. Es algo de inicio lento, es algo que va haciendo de manera progresiva, no es algo de un día para otro. Y afecta principalmente las articulaciones de la rodilla, columna, cadera, mano, aquí en este caso el carpo, metacarpo falángica, falanges, interfalángicas y bueno, a nivel de lo que son los huesos del pie. ¿Qué molestias van a presentar los pacientes? Generalmente es un dolor. Es un dolor que disminuye con la actividad. Dicen, nomás caliento y como que me siento un poquito mejor, pero después de toda la actividad en la noche, presentan más dolor. Importante, al amanecer, al despertar, los pacientes se sienten rígidos, pero empiezan a hacer movimientos de sus manos o movimientos de sus articulaciones y ellos dicen, como que se me aflojan, ya. Son como que de bulbos, empiezan a calentarse y ya empiezan a funcionar. Es una rigidez que dura menos de 30 minutos. Recordando que si la rigidez dura más allá de 30 minutos, entonces ya no estamos ante una osteoartrosis, sino estaríamos frente a una artritis reumatoide. Los pacientes se quejan de un traquido, un tronido, sienten que algo les truena, sobre todo a nivel de la rodilla, sienten que su movilidad ya no está tan completa como varios años anteriores. Y siempre dicen que la rodilla está gordita y hay un aumento de volumen, siento que está más gordita la articulación, como que está inflamada.
importante saber que cuando el cartílago articular se rompe y se desgasta, los huesos empiezan a tener un roce y eso es lo que provoca la hinchazón y la rigidez. Eso es lo que provoca los espolones óseos alrededor de las articulaciones. ¿Sí? Recordando, cuando hay desgaste, la articulación es como una vara, una barrita de plastilina, que si yo la aplasto de los extremos, en medio se va a ensanchar. Eso es lo que viene pasando con las articulaciones. Se empiezan a ensanchar y por eso vienen a veces con unas rodillas que parecen cabezas de cabrito. Están cabezonas. Y a veces dice, es que sáqueme líquido para que se vuelva a hacer otra vez flaquita. No, no es líquido. Es eso que se aplastó y va haciendo que la articulación se vaya ensanchando. Casi siempre es común, sobre todo a nivel de las rodillas, que sea ambas rodillas las que tengan desgaste, pero casi siempre se van a quejar más de una articulación que otra. En un 60% de las veces se quejan más de la articulación dominante o del lado dominante que del lado no dominante. Es muy común que cuando acuden al consultorio, nuestros adultos mayores, casi todos no quieren una cirugía. Doctor, quiero que me haga todo lo que pueda, pero no quiero una cirugía. Quiero que me haga algún tratamiento, quiero que me haga algo, pero no quiero llegar a la cirugía. Casi siempre esa es la observación que nos hacen los pacientes cuando llegan a la consulta. Y es muy válido tomar la decisión del paciente, aunado a que, pues bueno, ya no somos como los médicos de antes, que lo que decíamos nosotros tenía que hacerse, sino tenemos que llegar a tener un acuerdo mutuo con nuestros pacientes y tomar la decisión final en conjunto, explicando los pros y los contra de todos los tratamientos y decidir la mejor forma de hacer el tratamiento para cada paciente. Por lo tanto, sí es muy importante explicarle al paciente todas las opciones que tenemos para poder llegar a tener una adecuada mejoría. Siempre es importante tomarle radiografías a los pacientes. Aquí tenemos la escala de Kellgren-Lawrence, que es la escala radiológica para yo poder evaluar qué tipo de grado de osteoartrosis tiene el paciente. El grado de radiografía totalmente normal, no viene aquí en la foto, pero a partir del grado 1 al grado 4 ya empezamos a tener desgaste. En el grado a encontrar es una pequeña disminución de lo que es el espacio articular, que casi siempre va a ser del compartimento interno. Grado 2, ya vemos que esa disminución del espacio articular está más avanzado y si se fijan ya empezamos a ver esos osteofitos. Los bordes articulares normalmente son redondeados y aquí ya vemos que ya están más agudos. Grado 3, ya empezamos a ver que esa disminución del espacio articular es muy importante. Vemos una esclerosis subcontral, que es esta línea blanca por debajo de lo que es el platillo tibial o cóndilo tibial interno. Y ya empieza a haber una deformidad importante de la extremidad, ya sea hacia varo o valgo. En este caso se nos está yendo a valgo, que es una de las deformidades más comunes que vemos. Y en el grado 4, definitivamente todo lo anterior está muy marcado.
la esclerosis subcondral está exageradamente marcado, vamos a encontrar abundantes osteofitos y la deformidad definitivamente muy, muy importante. Entonces aquí vemos una articulación normal, su cartílago articular sano, y así es como se ve si viéramos de manera artroscópica el cartílago articular. Vamos a ver que vamos a encontrar abundantes defectos, áreas sin cartílago articular y áreas donde ya se está exponiendo lo que es el hueso. Esto es lo mismo, pero a nivel de las manos. Vamos a ver el hueso normal, vamos a ver su hueso y el espacio articular disminuido. En vez de estar romos, los extremos están agudos, con osteofitos, y vemos que va a haber la membrana sinovial ensanchada. Por eso da la apariencia también de que la articulación está más gordita, porque no nomás está ensanchándose la parte ósea, sino también la parte de la cápsula articular, en este caso la membrana sinovial, que es la membrana interna de la cápsula articular, se está ensanchando. ¿Por qué? Porque se está acumulando exceso de líquido sinovial. Entonces, pues vamos a encontrar, sobre todo a nivel de las manos, aumento de volumen a nivel de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Es muy común que veamos a nuestros adultos mayores las manos y les vamos a ver las manos con estos aumentos de volumen. Veamos esta mano, por ejemplo. Si vemos, sí tiene el aumento de volumen metacarpofalángico, interfalángico, pero ¿qué tiene? Tiene una desviación cubital de los dedos. Este paciente o esta paciente, vemos que tiene las uñas pintadas, es mujer, no tiene una osteoartrosis. Esta mujer tiene una artritis reumatoide. Es importante poder distinguir simplemente con ver la mano si el paciente tiene AR o OA, osteoartrosis. Esta sí es una mano de un paciente con osteoartrosis. Vemos el aumento de volumen interfalángica, pero la desviación tiende a ser hacia el lado radial, no hacia el lado cubital. Igualmente, vemos otra mano con aumento de volumen interfalángicas y vemos que empieza a tener algo de desviación, principalmente hacia el lado radial. Entonces, estas dos últimas manos son osteoartrosis, es una artritis reumatoide. Se van a tratar de forma muy distintas. Aquí vemos una articulación de la cadera con una disminución importante del espacio articular. Vemos que también empieza a tener esclerosis subcondral y empieza a haber algo de deformidad a nivel de la cabeza femoral. Vemos los extremos del acetábulo que empiezan a tener osteofitos. ¿Qué les vamos a hacer a estos pacientes? Medicamento, ok, pero tampoco pueden estar con medicamento toda la vida porque si en sí el medicamento analgésico, desinflamatorio que les quieran dar no va a mejorar o a curar esa osteoartrosis, pues sí lo vamos a mantener a lo mejor sin dolor, pero el exceso crónico o el uso crónico de medicamentos analgésicos desinflamatorios les va a ocasionar daños en otras partes del cuerpo. ¿Qué problemas? Pues desde algún sangrado de tubo digestivo hasta problemas de cirrosis hepática medicamentosa. Casos extremos. Por eso es muy común que nuestros adultos mayores estén tomando constantemente alguna sustancia, algún medicamento para inhibir
la gastritis, en este caso algún inhibidor de la bomba de protones. Pero no es necesario tener que llegar a que tengan que estar tomando medicamentos, sino el objetivo es disminuir el dolor del paciente y mejorarles la calidad de vida. ¿Sí? En ocasiones podemos llegar a lo que es la artroscopía, el reemplazo total de rodilla. Hay medicamentos que venden de manera comercial y anuncian mucho en la televisión, que traen glucosamina, que traen condroitina. Casi siempre ya para cuando llega el paciente al consultorio ya nos mencionó que ya compró todos los medicamentos que ve en la televisión para el desgaste articular, pero que no han tenido una adecuada mejoría de su sintomatología. Entonces, también existe la opción de hacerle una infiltración de la rodilla. Pero, entonces, ¿qué le voy a aplicar en la rodilla? Si yo dije hace rato que la cortisona le aumenta el riesgo de desgaste articular, entonces, ¿qué alternativas me quedan? No se vale curar al paciente ahorita y que en 10 años esté peor gracias a lo que yo le di. La medicina actual se trata de mejorar al paciente ahorita y que no empeore gracias a lo que yo le hice, sino que en un futuro tenga una buena calidad de vida, ¿sí? Por lo tanto, si usted le va a aplicar cortisona a su paciente, hay que explicarle que tiene efectos colaterales. ¿Y cuáles son esos efectos colaterales? Si el paciente dice, yo le entro, adelante, porque sabemos que la cortisona es muy barata. Pero si el paciente quiere algo mejor, hay que ofrecerle algo mejor al paciente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay refacciones para nuestro cuerpo. Entre más original dejemos las partes de nuestro cuerpo sin necesidad de llegar a una cirugía como una prótesis, es mucho mejor. Entonces, ¿qué me puedo aplicar? Pues me puedo aplicar cortisona, como viene aquí, en sus múltiples tipos, dexa, prednisolona, hidrocortisona, transinolona. Bueno, hay múltiples formas de, o nombres de cortisonas que podemos aplicar. Sí, nuestro cuerpo tiene cortisona, pero la que venden en la tienda es sintética. No es natural, no es la de nuestro cuerpo. ¿Qué otras alternativas? Tenemos lo que le llaman el PRP, que es plasma rico en plaquetas, o los factores plaquetarios combinados con células madre. Autólogo, porque los factores plaquetarios vienen del mismo paciente. Natural. No estamos metiendo cosas sintéticas o extrañas al cuerpo. ¿Dónde se puede aplicar la cortisona? Lesiones de tendones, músculos, ligamentos, cartílagos, discos, nervios. Esto fue lo que me enseñaron a mí. Aplicar cortisona en cualquier parte del cuerpo. Pero hay alternativas que hacen menos daño que la cortisona, que también se pueden aplicar en las mismas partes del cuerpo. Entonces, realmente, en estos últimos años, la medicina ha avanzado abundantemente. Todo para mejoría del paciente, para que tenga una mejor calidad de vida. ¿Por qué se inyecta la cortisona? Sabemos que es el mejor desinflamatorio. Por eso le inyectan. Inclusive llegan pacientes con dolores de espalda al consultorio, pacientes con dolores de cuello al consultorio, que ya fueron tratados con cortisona. Cuidado, cuidado. Me han tocado pacientes que ya tienen un mes con el dolor de espalda, con la lumbalgia. Fueron a consultar, les dijeron que les pusieran sus 3, 4 inyecciones de cortisona. Eso sí, un día sí, un día no. Hasta eso va a terciaria. Les hago estudios y ¿qué traen? Una disquitis, una infección en el disco intervertebral. ¿Qué le digo al paciente? Algo que se podía haber solucionado médicamente, ahora lo tengo que operar. Gracias a las inyecciones que le pusieron. ¿Qué le digo al paciente? No, pues es que éticamente, pues lo que hacemos es, pues bueno,
Tratamos de decir la verdad, pero tenemos que cuidar también a nuestros colegas. No se vale echarnos entre nosotros. Pero sí es muy, pues, desgastante o de mucho cuidado el uso de la cortisona. Casos extremos. Paciente masculino, alrededor de 60 años, dolor de hombro, siempre había ido conmigo. Ese día le dijo a los hijos, ya no molestemos al doctor, siempre vamos con él. Tengo IMSS, vamos al IMSS. ¿Qué pasa? Digo, me duele el hombro, no pasa nada, fui al IMSS. Con el médico, le hicieron su tratamiento, le hicieron una infiltración del hombro con cortisona. ¿Mejoró? Sí, sí, sí mejoró. Al día siguiente se murió. ¿Qué tenía? Pues estaba infartando, no tenía un dolor de hombro. ¿Qué es el infarto? Una vasoconstricción de los vasos sanguíneos coronarios. ¿Qué hace la cortisona? Los terminó de cerrar. ¿Qué hicieron? Pues lo empujaron nada más. Le echaron una manita. ¿Qué hubiera pasado si en vez de cortisona se le hubiera infiltrado con cualquier otro tipo de terapia que no fuera cortisona? No le hubieran dado la manita. A lo mejor no hubiera funcionado, pero no lo hubieran matado. Entonces, vemos casos muy extremos. No todos son así, gracias a Dios. Muchos casos no evolucionan de esa manera, pero sí es muy, muy feo en ocasiones explicarle al paciente qué fue lo que pasó y qué es lo que se pudo haber hecho para no llegar a ese tipo de extremo. Ahora sí, ya. Ok. ¿Qué pasa con la cortisona? Por los que ya les he mencionado anteriormente, disminuye la vascularidad. ¿Qué hace el PRP o las células madre? Mejoran la vascularidad. De hecho, se ha demostrado que puede producirse hasta una pequeña angiogénesis. ¿Qué es eso? Producción de vasos sanguíneos nuevos. ¿Qué más tenemos? La cortisona me disminuye la luminidad. Entonces, si es diabético el paciente, ¿qué va a pasar? O se me infecta la articulación, o le mando para arriba los niveles de glucosa. ¿Qué pasa con el PRP células madre? No hay ningún problema si el paciente es diabético. Inclusive no pasa nada si en el momento que le pongo la aplicación de la inyección intraarticular viene descontrolado de su glucosa, porque me le voy a mejorar la inmunidad. Entonces, no va a haber riesgo de infección. ¿Qué pasa con la cortisona? Pues entonces aumenta el riesgo de una infección intraarticular. Cambio con los factores plaquetarios disminuyen el riesgo. De hecho, inclusive yo puedo hacer una punción de una rodilla infectada, una rodilla séptica, lavarle a través de punciones y luego inyectarle PRP y célula madre para que tenga una resolución más pronta de su infección. La cortisona, pues lo que dijimos, aumenta la probabilidad de desgaste. Desgraciadamente, el desgaste que va a producir la cortisona no es ni un año, ni 2, ni 3 después. Generalmente las consecuencias del uso de la cortisona se van a ver a veces 5, 10 o 15 años después. Por eso a veces dice el paciente, ve, si sí quedaba con una inyección de cortisona y mucho más barato. Pues sí, el problema es que, como les comentaba, 5, 10, 15 años después, pues van a estar con problemas. Si el paciente tiene 50 años, no es justo que a los 65 años esté batallando con un desgaste muy avanzado gracias a la inyección que yo le puse de cortisona. Y lo que tampoco se vale es decirle al paciente que ese desgaste aumentó gracias a la edad que tiene el paciente, sino fue gracias a la inyección que yo le puse. PRP y células madre no me aumentan el desgaste, me ayudan a producir pequeñas áreas de regeneración. Inclusive si yo tengo un paciente con artritis reumatoide juvenil
y queremos evitar que tenga un desgaste prematuro de sus articulaciones, se le pueden hacer tratamientos con PRP y células madre y disminuyo el riesgo de desgaste articular en sus rodillas. Si no le puedo poner stop, porque ninguno de los dos medicamentos me le ponen stop al desgaste, y si la cortisona me le pone cámara rápida, el PRP y la célula madre alenta a ese desgaste articular, lo cual va a hacer que tenga un avance más lento. Tenemos también el canal lumbar estrecho, que aunque no es de rodilla, sí es uno de los padecimientos también más comunes que vemos en los adultos mayores. Y el canal lumbar estrecho es ocasionado también por el desgaste articular que empiezan a tener a nivel de las pars articulares y los discos intervertebrales. Sabemos que con los años los discos articulares empiezan a perder colágeno e hidratación y va disminuyendo la irrigación sanguínea y por eso empiezan a tener lo que es el desgaste discal. Al tener ese pequeño desgaste discal, la vértebra superior y inferior empiezan a tener movimientos antero-posterior de 1 a 2 milímetros una sobre otra. El cuerpo, sabiamente, para evitar que empiecen a tener problemas de listesis por esa hipermovilidad que tienen por la insuficiencia discal, empieza a generar hueso de más. El problema es que ese hueso de más me genera canal lumbar estrecho central y o lateral a nivel de los forámenes, que es por donde salen las raíces nerviosas. Y estamos viendo, tenemos discos insuficientes desde L5, S1, L4, L5, L3, L4, L2, L3, y tenemos a nivel posterior también aumento óseo, lo que le está ocasionando a este nivel un canal lumbar estrecho muy severo, igual a este nivel. Entonces aquí vemos un disco intervertebral, su núcleo pulposo, su anillo fibroso, el arco posterior, la médula espinal, y aquí a nivel de los pedículos, que es por donde se forman los forámenes, que es por donde salen las raíces nerviosas. Que vemos que empieza a generarse hueso de más, tipo osteofitos, por la osteoartrosis, y eso me genera la estenosis espinal. Ya no caben la médula espinal en el canal medular y ya no caben los nervios, tanto el derecho como el izquierdo, a través de los forámenes. ¿Qué se les hace? Pues a mí me enseñaron que esto era lo que se le hacía. Una laminectomía amplia, quitamos gran parte de todo lo que es el arco posterior. Ese mismo lo usamos como huesito para hacer una artrodesis, fusionar las vértebras paravertebrales a nivel paravertebral y ponemos tornillos transpediculares con unas barras. Aquí lo único que le faltó a esta instrumentación es el famoso Crossley, que es la barra transversal, para que eso no vaya a tener un efecto de movimiento hacia arriba y hacia abajo, en lo que se logra la artrodesis. Y si no se hace esto, se vuelve a hacer otra vez la laminectomía amplia y metemos a nivel de los espacios interdiscales cajas intersomáticas. En adultos mayores no se ponen prótesis discales. Ok, entonces aquí solamente o hacemos una fusión anterior o hacemos una fusión con tornillos posterolateral. Cirugías grandes, cirugías de más de 3 horas, cirugías con una recuperación aproximadamente de 6 meses o más para el paciente. Generalmente lo que podemos hacerle a estas personas son bloqueos terapéuticos selectivos lumbares. ¿Por qué lo menciono como selectivos? Porque no son bloqueos terapéuticos normales. No le vamos a poner ni una epidural, ni una raquia, como dicen los pacientes, ni un subaracnoideo, ¿sí? De hecho, esto
no lo hace mi anestesiólogo, eso lo hago yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que revisé al paciente. Yo soy el que vi el estudio, yo sé lo que tiene. Entonces yo sé dónde le voy a poner el tratamiento. Y por lo tanto no se pone en la línea media con el paciente acostado en decúbito lateral en posición fetal. Ese es un tratamiento que se tiene que hacer en un quirófano, en decúbito ventral, con unos soportes tóraco, abdominales y con ayuda de fluoroscopía. Indicaciones. ¿A quién le puedo hacer un bloqueo? Todo aquel paciente que tenga un dolor que no se controle con medicamentos o que ya tenga medicamentos con uso de manera crónica. Acuérdense que no le queremos dañar el hígado al paciente. Aquel paciente que tenga dolor intenso y que no es candidato a cirugía. Definitivamente el estado de salud de la persona no es la adecuada y hay más riesgo si se opera que si no se opera. Que no quiere el paciente tiene que tener la libertad de decir, ¿sabe qué? No me quiero operar. Y si el paciente no se quiere operar, no lo vamos a operar a la fuerza. Como mencionaba, paciente con un alto riesgo quirúrgico, tampoco le vamos a hacer una cirugía. Y, ¿por qué no? Como una alternativa quirúrgica, no quirúrgica. Si con esto evitamos una cirugía, mucho mejor, porque le mejoramos la calidad de vida al paciente con algo menos agresivo, con algo menos invasivo. ¿Qué se inyecta? Se inyectan anestésicos, varios tipos, se inyectan analgésicos y se inyecta terapia celular, que va desde factores plaquetarios, como les comentaba, ozonoterapia, células madre. Hay muchas alternativas. ¿Qué no inyecto? Nuevamente, no inyecto cortisona. Los bloqueos terapéuticos que realizo no son con cortisona. ¿Qué es lo que espero yo con un bloqueo de columna? Una, de perdido que haya una disminución del dolor de un 50% más a la semana que yo lo veo en la consulta. Definitivamente, a veces decir que vamos a llegar a un dolor de cero es muy difícil. Pero si llegamos a tener un dolor pequeño, a tal grado que el paciente ya no se acuerda en ocasiones que trae el dolor y que lo podemos controlar con tratamientos no farmacológicos, sino con tratamientos herbolarios, una, le mejoramos la vida al paciente y dos, no le estamos causando más daño a su cuerpo de lo que hacen los medicamentos. ¿Se pueden repetir? Sí. Sin cortisona, todas las que sean. Aquellos que hacen con cortisona, pues están muy limitados porque acuérdense que no pueden hacer tantos bloqueos porque hace daño. Aunque el objetivo de hacer los bloqueos de columna es hacer uno y no volverlo a repetir hasta de 3, 5, 10 o nunca más en toda la vida. ¿Sí? El objetivo no es estar haciendo bloqueos a cada rato. ¿Dónde lo puedo hacer? Lo puedo hacer para dolores discales propiamente dicho. Aunque el dolor discal propiamente dicho, por estadística, se ve más comúnmente en menores de 40 a 45 años. ¿Sí? Pero recordando que como sea las enfermedades, pues no leen los libros y en ocasiones nos podemos encontrar a un adulto mayor con enfermedades discales y pues les podemos hacer un bloqueo discal. ¿Sí? Aquí estamos haciendo 3 bloqueos discales al mismo tiempo. Aquellos pacientes que se quejan de un dolor radicular, dicen, doctor, traigo la ciática, se me recorre el dolor desde la espalda a toda la pierna. Entonces ahí el bloqueo no va a ser a nivel discal, sino voy a ir yo a buscar la raíz nerviosa. Si tengo dudas, inyecto un medio de contraste y voy a hacer una radiculografía y con eso voy a ver la raíz nerviosa y ahí es donde voy a inyectar yo el tratamiento celular. No cortisona, porque la cortisona sí desinflama, pero ¿qué va a causar? Disminución de la irrigación sanguínea a ese nivel y me va a aumentar el problema a futuro. También está la radiofrecuencia, calor. El calor, al final me cuentas, aunque sea controlado, quema. Pulsátil o no pulsátil. Y el chiste es no quitar el dolor quemando terminaciones nerviosas, sino el objetivo es que mejore el paciente y que se quede con sus nervios funcionando lo mejor posible.
Dolor facetario son dolores a nivel de las articulaciones intervertebrales. Es muy común este dolor, sobre todo a la extensión. Sí, yo le digo al paciente que haga una extensión o que se haga hacia atrás y duele, no en mero en medio, sino paravertebralmente. Entonces ahí podemos hacer bloqueo de las facetas, múltiples niveles, sin ningún problema. Todos esos procedimientos son ambulatorios. El de la rodilla se puede hacer en el consultorio sin ningún problema. No hay necesidad de hacer fluoroscopía para aplicar una infiltración intraarticular en rodilla, aunque sí hay artículos que mencionan el uso de fluoroscopía para la aplicación intraarticular en la rodilla. No es necesario, porque el simplemente hecho de ir a quirófano y usar una fluoroscopía, aumentamos importantemente el costo al paciente. Entonces, si yo tengo o tenemos la habilidad de hacerlo en el consultorio, ¿por qué no también ayudar al bolsillo del paciente? Todos los procedimientos de columna se tienen que hacer en quirófano con ayuda de fluoroscopía. En un consultorio nunca voy a llegar a la faceta, nunca voy a llegar al nervio, nunca voy a llegar al disco. ¿Por qué? Porque, bueno, para las facetas sí podemos utilizar, como vemos aquí, alguna aguja de raquia, que son rectas, son cortitas, pero yo, para poder hacer un bloqueo o radicular o discal, tengo que utilizar una aguja que mide de 25 a 30 centímetros de largo. Entonces, si no tengo unas buenas referencias y la estoy aplicando sin visión fluoroscópica, pues pueden pasar tragedias porque se puede ir la aguja para donde no debe. Entonces, ¿cómo podemos evitar una tragedia? Con fluoroscopía y evitar el exceso de confianza. También se puede hacer un bloqueo del plexo sacro. Yo puedo entrar a través del hiato sacro, ese sí se puede hacer en el consultorio, y hacer un bloqueo del plexo sacro con volumen, con anestésicos y tratamiento celular. Este generalmente se utiliza para aquellas personas que tienen un dolor a nivel sacro o perineal. Aquellas personas que se quejan de dolor en esa área, se le puede hacer el bloqueo solamente del plexo, del hiato sacro, del plexo sacro, o si ya trae combinado dolor ciático con dolor a nivel de sacro, pues ya se hace en el quirófano el bloqueo tanto radicular como del hiato sacro. Entonces, ¿qué se quiere aplicar? Terapia celular, cortisona. Bueno, les dejo aquí mis teléfonos. Esta es una foto de cuando estaba en la UVM dando clases de medicina con los modelos anatómicos. Desgraciadamente ya la medicina ya no es como los tocó en nuestros tiempos con cadáveres de verdad. Ahora la medicina ha avanzado tanto que todo es virtual. Modelos de plástico, atlas anatómicos. Nos tocó muy buena época a nosotros, porque sí nos tocó trabajar con cadáveres, inclusive con animales, y todo eso ahorita ya no está permitido. Esta es la clínica donde laboro, que se llama Centro de Especialidades Médicas, el consultorio 412. Ahí tienen su consultorio. Cualquier duda, con toda confianza. Aquí les dejo un código QR. Lo pueden escanear con la cámara de su teléfono y les va a dar en automático mi WhatsApp para ser agregado con ustedes. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, me pueden mandar un WhatsApp y estoy para servirles. ¿Sí? Con toda confianza. Muchas gracias, doctor. Muy buena plática. Muchas gracias, doctor. Si hay preguntas para aprovechar, doctor, y aprovechar el tiempo que nos quede. A ver, doctor Rogelio, el doctor Arroyave, el ingeniero, ¿qué preguntas tienen? El ingeniero, a ver. En particular, a mí me han hecho dos bloqueos lumbares por problemas de cáncer y que hay metástasis que están aplastando nervios que van a la pierna derecha. Mi pregunta es, ¿cuántas veces se pueden hacer esos bloqueos? Como le comentaba anteriormente, si son con factores plaquetarios, si son con terapia celular o sonoterapia,
la verdad, yo las puedo poner hasta una vez a la semana sin ningún riesgo para la salud del paciente. Si son los bloqueos con cortisona, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el desgaste, va a aumentar el cáncer. Bueno, y lo ideal es que no se los pongan tan seguido. A mí me han hecho según me explicó el doctor, es por temperatura. Hacen una especie de cauterización, algo así. Con radiofrecuencia. Y radiofrecuencia, y después se hace una pequeña cicatriz que quita la sensibilidad, y esa cicatriz se supone que con el tiempo se vuelve a regenerar y el rato otra vez hay que bloquear. Sí. Eso pues dura varios meses. Nomás ver que sea pura radiofrecuencia y que no le estén inyectando ninguna sustancia química. Una. Sí conozco la radiofrecuencia, la verdad yo no la manejo, como comentaba, la radiofrecuencia lo que hace es hacer una quemadura controlada, pero al final de cuentas, pues no ayuda a causar una buena regeneración. La verdad, quemando no mejoramos el cuerpo, sino al contrario, lo que queremos es que vuelva otra vez a su vitalidad, que mejore su irrigación sanguínea, que sea mínima, pero que tenga una microcirculación mejorada. ¿Para qué? Para que no tenga que necesitar bloqueos tan seguidos. ¿Sí? Lo ideal es que se haga una vez y a lo mejor se pasen 3, 4, 5 años antes de repetir otro. No es lo ideal estar haciendo bloqueos tan seguidos para el paciente. Una, porque no queremos estar repitiendo tratamientos al paciente, el estrés de entrar al procedimiento, la fluoroscopía, y la otra porque también son gastos para el paciente. Entonces, el objetivo es tratar de que nos dure lo mayor tiempo posible y, ¿por qué no?, combinarlo, si es para dolor, con algún tratamiento herbolario. ¿Por qué? Porque generalmente luego les dan desde tramadol o ya se pasan a la codeína o se pasan a las morfinas o se pasan ya medicamentos de recetas controladas. Cuidado con el hígado, o el paciente anda somnoliento, o los reflejos se bajan. Yo casi siempre lo que utilizo en mis pacientes es el cannabis. ¿El qué? El cannabis. Ah, el cannabis. Es raro que... Untado. Tomado. Ok. Manejo de dosis muy bajitas en forma de microdosis hasta un concentrado de cannabis. ¿Riesgos con el cannabis? Pues no daño el hígado. No causo cirrosis hepática medicamentosa. ¿Qué más hace el cannabis? El cannabis me ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si el paciente es diabético, también me ayuda. ¿Qué más me hace el cannabis? El cannabis me aumenta la captación del calcio en el hueso. Entonces, me ayuda en cierto grado a disminuir un poquito la osteoporosis. Si el paciente tiene una fractura, pues me ayuda a que consolide un poquito más rápido. Me disminuye el riesgo de tener Alzheimer también. Vaya, tiene muchas cualidades. No se va a drogar al paciente, no se va a hacer dependiente. Muy bien. Entonces, hay alternativas antes de llegar a medicamentos tan fuertes. Sí los usaba, todos esos medicamentos controlados sí los manejaba, pero desde que empecé a manejar lo que es el tratamiento herbolario, cada vez manejo menos la farmacología y más la herbolaria. ¿Por qué? Porque sí funciona. Sí funciona. Los pacientes han estado muy contentos con el tratamiento herbolario. Los únicos que he tenido problemas son con los mismos colegas. Son los más reacios a esos tipos de tratamientos, porque le dicen al paciente que no funcionan, que no sirven, y sabiendo que la farmacología tiene aproximadamente 130 años que se creó, y la herbolaria tiene 5,000 años. Y al entrar con la cannabis, ¿no choca con las quimios? No me choca con las quimios. No hay ningún problema con las quimios. El paciente puede seguir recibiendo su quimio, su radioterapia sin ningún problema. Inclusive les hago tratamientos inmunológicos con ozonoterapia, con tratamientos celulares especiales de hígado, timo, ganglio, para mejorarle su sistema inmunológico. Y lo que se puede pasar es que a veces al paciente ni se le cae el cabello. A veces ni erupciones cutáneas le salen.
¿Por qué? Sabiendo que cualquier tipo de quimio baja las defensas. Sí. Entonces, mientras que pues no les puedo decir no hagan la quimio, se tiene que hacer. Pero mientras que la quimio le baja las defensas, yo les hago tratamiento en el consultorio para que sigan mejorando sus defensas, para que no se les vayan tan abajo. Entonces, son tratamientos alternativos o complementarios que en la verdad no están peleados con la quimio, con la radio. Están peleados los médicos, es distinto, que son los que dicen, no, eso no sirve, no te hagas eso, vas a empeorar. No, no es cierto, no vas a empeorar. Vas a mejorar y al contrario, menos daño le vamos a hacer al cuerpo. Recordando que como nos enseñaron en la clase de farmacología, medicamento inocuo de farmacología no hay. No hay. Todos tienen efectos colaterales. Si la vez pasada me llegó una chica al consultorio hace como 3 semanas a las 2 de la mañana con un dolor bien intenso de abdomen. Me dice, le digo, ¿qué pasó? Pues traía mucho dolor y me tomé una aspirina, como se hacía en los 80s. Digo en los 80s porque ahorita como traumatólogo control del dolor, a ningún paciente desde que yo salí le he dado aspirina. Receto otro tipo de medicamentos, pero nunca aspirina. Bueno, para no hacer largo el cuento, ¿qué pasó con la paciente? Sí, traía un dolor abdominal, sí, traía una úlcera abdominal, le hice estudio de sangre y traía una hemoglobina de 3. Antes estaba viva. Sí, muy baja. Antes estaba. ¿Qué pasó? Pues la aspirina le echó una manita más al sangradito para que terminara de seguir saliendo. Entonces, les digo, ya no vuelvan a tomar aspirina. Todas las que tengan en la casa, tírenlas. La aspirina las da el cardiólogo y en dosis bajita para la protección cardíaca, más no para el dolor, ni para estar tomando 3, 4 veces al día. Entonces, muy bien, doctor, gracias. Sí me toca ver muchas cosas curiosas ahí en el consultorio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, el doctor Guayabe. Quiero felicitarte, doctor Ismael. Gracias, gracias. Porque me convenciste. Yo traigo una neuropatía aparentemente diabética, sin ser diabético, 120, 130. Sensitiva y motora, con electromiografías y los abocados, todo por la calle La Amargura. Pero además tuve una lesión lumbar. Me pusieron clavos, tornillos, placas, etcétera, etcétera. Y ahorita traigo una estrechez cervical y dorsal. Válgame. Entonces, no me gustaría otra cirugía. No. Me fue muy bien en la lumbar. Yo caminé a las 6 horas de que me operaron. O sea, sin dolor, sin molestias. Pero con lo que estás platicando, me convenciste, entonces voy a hacerte unas preguntas, te voy a mandar mis radiografías donde están las estrecheces y tú ahí ya me dirías si estás consultando a pesar del COVID o qué hago, me espero o a ver qué pasa. Te felicito. No, cuando guste, sí seguimos consultando. La verdad es que dentro de lo que manejo mucha terapia regenerativa y ahorita con lo del COVID estoy manejando muchos tratamientos para mejorar la inmunidad. Si no hay nada que evite que uno se enferme, sí lo que puedo hacer es que no se me muera el paciente. Perfecto, gracias. Entonces sí hay mucha alternativa ahorita de tratamiento. Anoté tu teléfono, te voy a mandar un mensaje y luego te haré la cita para estar contigo. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Un placer. Dice Graciela Quintero, pero es mi esposa. Yo soy Raimundo Arroyave. Él es nuestro vicepresidente de esta gestión que estamos llevando a cabo todos nosotros. El doctor no tiene ninguna pregunta, el doctor Rogelio, porque luego vamos a pasar que por ahí tiene alguna información que nos va a dar tanto para la mesa directiva como para la asociación. A ver, doctor Rogelio, le pasamos la palabra. Muchas gracias. Únicamente era una pregunta rápida, teórica, sobre las terapias con plasma y con células madre. ¿Son terapias autólogas o ya hay preparados, formulaciones preparadas para esto mismo? El plasma rico en plaquetas sí es del paciente. Cada vez que en ese momento yo funciono, yo hago todo. Es decir, no tengo otra persona que esté trabajando al paciente
o que yo haga el diagnóstico y lo pase a otro lugar, a otro módulo y otra persona le vaya a hacer el tratamiento al paciente. En cuanto a factores plaquetarios, las células madres sí son ya están formuladas. ya vienen en frasquito, ya están listas para aplicarse, traen fecha de caducidad, número de lote y registro de la Secretaría de Salubridad. ¿Tengo para sacarle células madre al paciente? Sí, sí tengo el equipo, sí tengo el material, pero los costos se nos disparan impresionantemente. Fácil, se nos va un tratamiento 4 veces más caro. Pues Entonces, sí, no tendría mucho caso. Y eso que lo cobro más barato que la competencia que tengo ahí en San Pedro, que también saca células madre. Pero se va más caro. Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, no me queda más que reiterar la felicitación y mi agradecimiento por esta espléndida plática y también mi agradecimiento a los compañeros de la mesa directiva, que insisto, sin el apoyo de ellos, pues no llevaríamos a cabo nuestros programas de enseñanza. Si no hay nada más que comentar, que preguntar, pues buenas noches a todos. El doctor Rogelio creo que por ahí tenía algo que decirnos, ¿o no, doctor Rogelio? Sí, así es. Únicamente de manera